¿Acaso existe la posibilidad de que una persona completamente ajena a Microsoft logre correr Windows 10, pero todo desde la web? Pues déjame decirte que sí, es posible. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar, este video os traído a ustedes gracias a las excelentes licencias de CDK Offers que estamos iniciando el año. Ya tienen excelentes descuentos, excelentes promociones, licencias de Windows 10, licencias de Windows 11, licencias de Office 2021 que ya las puedes adquirir aplicando el código de descuento exclusivo. Así es que tienen un gran evento de inicio del 2022. Así es que te voy a estar dejando todos los enlaces ahí abajo en la descripción. Excelentes licencias, totalmente certificadas, totalmente genuinas, originales. Las encuentras en cdkoffer.com. Así es que dicho esto, vamos a comenzar. Y ahora sí, muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un sensacional video que vamos a irnos ya al grano, porque déjame decirte que si estabas pensando en cómo poder correr o cómo poder tener Windows 10 desde un sitio web, sí, claro que es posible, y déjame decirte que te voy a estar explicando de primera mano el contexto. Y es que Dustin Brett es un ingeniero de software que lleva solo un mes, ojo, solo un mes trabajando en Microsoft. Antes de ese tiempo pasó prácticamente un año, prácticamente todo el 2021, creando una web personal que imitaba la apariencia y el funcionamiento de Windows 10 de la forma más cercana posible, es decir, dentro de un navegador. El resultado sin duda es fantástico, ya lo estaremos probando un poco más adelante. Quiero entrar de primera mano en contexto. La web funciona excelente, prácticamente en un navegador, nos permite leer PDFs, editar textos, hasta jugar DOM. Y bueno, todo este proyecto se ha publicado vía GitHub, así es que el enlace va a estar abajo en la descripción. Se hace llamar Daedal OS y bueno, así es como lo ha denominado Brett. Y explica que lanzó la primera versión de este proyecto hace más de un año y recibió muy buenos comentarios, y durante las últimas 52 semanas es lo que se ha dedicado a realizar todo este tremendo proyecto. Su objetivo era muy simple: convertir su página web personal en un entorno de escritorio web completamente interactivo con la interfaz de Windows 10. La idea es replicar un poco la experiencia de echar un vistazo a su PC. Y bueno, Dustin Brett dice que básicamente se pasó todo el 2021 haciendo esto, y ahora que finalmente se siente lo suficientemente feliz con ello, ha decidido publicarlo y reemplazar su antigua web personal con la web app que se encuentra vía GitHub. Si bien no puedes hacer cosas como poder instalar ads en este sistema, y puedes arrastrar archivos a la página y usarlos en alguna de las aplicaciones que hay ahí dentro. De hecho, el developer dice que si bien no lo hizo como un portafolio, de cierta forma es y ofrece una demostración de lo que puedes hacer. Así es que el video detallado que publicó también te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Ahí ofrece más en torno a cómo es que funciona, cómo empezó a elaborar este tremendo proyecto. Y Brett dice que invirtió aproximadamente entre 500 a 600 horas en el proyecto, y también hizo streaming durante unas 2 o 3 horas cada sábado durante 52 semanas, y eso le valió que el día de hoy es ya un trabajador de Microsoft. Vale, pues ya estoy aquí, y antes de presionar la tecla F11 para tener una mejor experiencia, quiero que observes que podemos arrastrar inclusive ciertos archivos. Aquí archivos de notas, y prácticamente en efecto desde el Windows 11 a este Windows 10 se puede realizar Daedal OS, así lo han denominado su creador. Y bueno, podemos observar. Ahora sí vamos a darle F11 para mejorar la experiencia. Ahora sí, ya entrando a la experiencia completa, ya entrando prácticamente a todo lo que conlleva este sistema, podemos observar. Ojo que tenemos algunas de las opciones del menú contextual. Déjame decirte que tendríamos, por ejemplo, ahí lo que es básico en cuanto a Windows 10, en cuanto al menú contextual. Básicamente podemos inclusive añadir ciertos archivos de Windows 11 a Windows 10, de manera que esto se hace sin ninguna clase de dificultad. Esto me parece sensacional por parte del developer. Y bueno, también estaríamos observando que tenemos algunas de las opciones, por ejemplo, en archivos de imágenes, ciertos emuladores. Ahí, por ejemplo, varios emuladores que se han incorporado, por ejemplo, Virtual X86, Ruthless, por ejemplo. Y bueno, en cuanto a lo que son parte de los juegos, estaríamos observando que, por ejemplo, tiene la incorporación del juego de Dawn en versión 7. Así es que mira, estarías observando que obviamente se ha volado la barda este developer, este desarrollador. Así es que mira, ahí lo tendríamos. Y bueno, ya no solamente te estancas con este único juego, porque tenemos algunos como este clásico, ya muy pero muy clásico. Así es que tendríamos
ahí observando todo esto. Recuerda que tanto el proyecto en el repositorio oficial de GitHub como el sitio oficial como las redes sociales del developer estarán abajo ahí en la descripción. Y bueno, si te estabas preguntando qué hay en la carpeta de Dustin, bueno, prácticamente algunos de sus archivos, también en la carpeta de su PC hay también algunos de los archivos, y bueno, pues prácticamente estarían observando que también está ahí algunos de los archivos en los cuales ha trabajado este tremendo developer. Así es que pues a destacar que no solamente realiza eso, porque también en la carpeta de documentos se puede encontrar un PDF y esos también se pueden leer sin ninguna clase de dificultad. Así es que algunos skins, y como he dicho, prácticamente todo se puede manipular sin complejidad. Video player ahí por ejemplo también, y ejecutar Google Chrome, que a la vez corre un sistema, pero el sistema está corriendo Google Chrome adentro también. Es que esto vaya que está muy pero muy tremendo. Así es que hasta aquí, ahora sí me voy a estar despidiendo. Es que finalmente hasta aquí me despido. Nos estaremos viendo hasta un próximo video. Master Tutos fuera. Peace out.